La semana pasada era información que habían despedido 86 personas del ámbito administrativo de CONICET. Bueno, se terminaron los contratos, no se prorrogaron y surgen muchas preguntas respecto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. Así es, Julio, y por eso vamos a tomar contacto, ¿no?, con Augusto Belomío. Él es director del CONICET NOA Sur, para hablar, ¿no?, justamente sobre este tema, porque en Tucumán se realizó, ¿no?, al igual que en todo el país, una manifestación simbólica, ¿no?, como ícono importante que tiene nuestra provincia el Museo de la Casa Histórica, pero queremos saber cuál es la realidad hoy, ¿no?, porque al parecer este gobierno nacional avanzaría en esto de desfinanciar, ¿no?, un lugar tan importante como es el CONICET. ¿Cómo estás, Augusto? Ania Martínez, Julieta Nieto te saluda. La verdad que estamos muy preocupados, tristes, consternados por estas no renovaciones de contrato que hubo en el CONICET. La verdad que no entendemos bien cuál es la razón, porque presupuestariamente es poca la incidencia y realmente el personal que han despedido cumple un rol fundamental, imprescindible e irreemplazable dentro de lo que es la estructura del CCT CONICET NOA Sur. El CCT CONICET NOA Sur es el Centro Científico Tecnológico NOA Sur, que atiende a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, y tenemos una oficina de bienestar laboral, y esa oficina estaba a cargo de una psicóloga que venía realizando un trabajo fantástico y a la que no le renovaron el contrato. La verdad, una persona irreemplazable, como también el bibliotecario del ICES, Instituto de Estudios Sociales de acá de la provincia de Tucumán, que además presentaba una discapacidad. Entonces, la verdad que tanto el grado de crueldad no se entiende, y nosotros creemos que forma parte de la destrucción programada del sistema científico-tecnológico del país, ¿no?, junto con el resto de los directores de centros científicos tecnológicos y de directores de unidades ejecutoras. Muchos directores de unidades ejecutoras estamos muy preocupados. Augusto, ¿considerás que esto es el inicio de despidos masivos en el CONICET? Yo espero que no. A ver, las personas a las que no se les renovó el contrato son irreemplazables. Realmente son muy pocas dentro de la cantidad de personal administrativo que tenemos en el CONICET, ¿no? Son 86 personas de 1.200. La verdad que presupuestariamente no tiene mayor incidencia dentro de lo que es el presupuesto global del CONICET. Y yo espero que no haya más despidos y que además reincorporen a este personal al que se ha dado de baja. Hay una empleada administrativa que atendía a 2 unidades ejecutoras, al INVIOFIP y al INCA. La única administrativa para las 2 unidades ejecutoras, para facilitar el trabajo de investigación, de compras, de cotizaciones que había en esas 2 unidades ejecutoras, y ahora no hay nadie en esas unidades ejecutoras. Además, a esta persona ya le habían comunicado que iba a cesar su contrato a fines de enero, la reincorporaron y la volvieron a no renovar el contrato ahora, porque la reincorporaron por 3 meses, y realmente no entendemos por qué hacen estas cuestiones, más que, como dije antes, por la destrucción del sistema, ¿no? Augusto, ¿cómo Sí. se está comunicando a las personas a las que se les solicita que no se reincorporen tras el cese del contrato, digamos que quedan sin trabajo? ¿Cómo se les comunica? Se les comunica por un medio de comunicación interna que se llama CINE, y les llega exclusivamente a ellas
la comunicación no nos llegó a ninguna de las autoridades del Centro Científico Tecnológico, al coordinador, a nadie más que a ellos les llegó la comunicación. Y también se filtró una lista con las personas a las que no les iban a renovar el contrato, y inclusive hay algunas que les tomó completamente por sorpresa y se lo avisamos nosotros, ¿no? Porque ellos no se imaginaban, no chequearon el sistema. Se daba a conocer que era personal de Rosario en gran parte, pero de aquí de CONICET NOA Sur hay personas que han sido afectadas por este cese de contratos. 6 personas aquí. 6 personas. De Rosario salió la noticia, pero acá 6 personas en el CCT NOA Sur, 5 de Tucumán. 5 de Tucumán. ¿De qué población hablamos cuando hablamos CONICET NOA Sur? ¿Cuántas personas están integrando este organismo actualmente? Y el CONICET NOA Sur está siendo integrado por 1.220 personas, entre científicos, becarias y becarios, personal administrativo y personal de apoyo a la investigación. El personal administrativo son 50 personas, de las cuales despidieron a 6. Pero de las 1.200 personas, 6 personas es realmente muy, muy poquito, ¿no? Ahora, Augusto, destacar la importancia y la función que tiene el CONICET y sobre todo la dimensión, ¿no? Justamente porque, bueno, hablabas, para que un poco la gente que no conoce, ¿no? El CONICET no solamente tiene que ver con la investigación biomédica en la medicina, sino que tiene una amplia, ¿no?, rama justamente cuando hacías referencia también a lo del INCA. Claro, bueno, el INCA es un instituto que realmente está haciendo unos estudios fantásticos en lo que son enfermedades neurodegenerativas, que también ha incursionado y ha aportado el kit de diagnóstico y dosaje de anticuerpos en la epidemia de COVID. Y además del INCA tenemos investigaciones en todas las ramas del conocimiento, en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, en las ciencias de la salud, en agronomía, en materiales, en ingeniería, en química. Realmente los aportes que se hacen en cuestiones de biotecnología y de microbiología, como por ejemplo las investigaciones del Cerela, que derivan en cepas probióticas que se usan en yogures y cuya licencia, por ejemplo, está licenciada Danone para algunos de los yogures de esta multinacional, ¿no? Vacunas vegetales que sirven para trabajar y lograr cultivos cada vez con menos agroquímicos, desarrollo de bioinoculantes, tenemos varios en el CCT, bioinoculantes que permiten, por ejemplo, que los cultivos de soja crezcan en suelos con mayor salinidad, logrando mayores rendimientos. En cuestión de las ciencias sociales, lo que se hace en derechos humanos para recuperar la memoria y lograr que se conozca la verdad en estas circunstancias es invaluable, ¿no? Los aportes de los investigadores del CONICET, por ejemplo, en el Pozo de Vargas, en Arsenales, en Escuelita de Famayá, que permitieron conocer situaciones o esclarecer situaciones que antes no se conocían, ¿no? Lograr pruebas. Consultarte sobre qué se sabe respecto de los y las becarias de, bueno, doctorales y postdoctorales, ¿no? ¿Y cuánto dura cada especialización? Bueno, las becas doctorales duran 5 años, tienen una duración de 5 años. Este año estaba prevista que ingresen 1.400 personas y solamente por ahora van a ingresar 600, y en lugar de ser incorporadas en el mes de abril van a ser incorporadas en el mes de agosto. Hay que recordar que los becarios doctorales son los mejores estudiantes, los mejores graduados de las universidades, en su mayoría universidades públicas. Es muy importante el promedio para lograr entrar a una beca de CONICET. Entonces,
las personas que acceden a la beca son las personas que tienen mayor promedio, son los mejores estudiantes, son nuestros mejores jóvenes que comienzan a especializarse y a formarse para ser mano de obra altamente calificada, el personal más altamente calificado que tiene el país, que tiene que ser el futuro de las investigaciones para lograr los desarrollos científicos y tecnológicos que nos saquen adelante, ¿no? Que nos saquen de la pobreza. Definitivamente no vamos a dejar de ser un país pobre si no invertimos en ciencia. No es una justificación decir que no se puede invertir en ciencia porque somos un país pobre, dado que si no invertimos siempre vamos a ser un país pobre, nunca vamos a poder salir de la pobreza. Puntualizando en esto, Augusto, ¿qué pensás de la privatización, no? Porque este gobierno quiere privatizar todo, ¿no? Y cerrar instituciones públicas, de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Lo estamos viendo con Telam, lamentablemente. ¿Podría existir todo lo que existe o todo lo que investiga el CONICET en la parte privada? Absolutamente no. Podrían existir algunas cosas. La industria o el sector privado se beneficia mucho de las investigaciones, y si el sector privado, de hecho, las grandes empresas hacen investigaciones, Arcor hace desarrollos continuos, las grandes multinacionales invierten en ciencia y tecnología para poder desarrollar sus productos. Muchos no lo hacen acá en Tucumán, en Argentina, porque son multinacionales, pero invierten exclusivamente para atender sus intereses. Los intereses del país, lo que nos preocupa a nosotros todos los días, por ejemplo, el tema del dengue, cuando fue la epidemia de COVID, conseguir una vacuna que pueda servir a toda la población, o investigar enfermedades desatendidas, por ejemplo, como es el caso de la leishmaniasis o el Chagas, o investigar sobre derechos humanos, sobre la última dictadura militar. ¿Qué empresa privada va a investigar sobre la dictadura militar o va a poder ayudarnos a conservar la memoria? Sin esa memoria nunca vamos a poder crecer como país. Entonces, la parte privada me parece fantástico que las empresas se beneficien de las investigaciones que llevemos a cabo, que usufructen las patentes y las licencias de los desarrollos tecnológicos que se hacen en el CONICET. Pero aparte el costo que eso significaría, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del yogur, ¿no? Hace un momento, que el Estado ha podido también hasta distribuir en las escuelas, ¿no? Claro, el totalmente. costo que eso significaría para la sociedad si lo maneja una entidad privada. Claro, así es. Nosotros desde la inversión, desde el Estado, podemos atender las cuestiones que el Estado quiere priorizar, que necesitamos para ser un país desarrollado. En Argentina hay una ley que es el Plan 2030 de Ciencia y Tecnología, en el cual se marcan cuál es el camino, cuál es el rumbo de las investigaciones para llegar a un país con un desarrollo social, económico y sostenible en el 2030. Entonces, en ese plan se tuvieron en cuenta todas las necesidades o cuáles son las investigaciones que se deben priorizar para poder conseguir ese objetivo, para ser un país desarrollado, sostenible y socialmente justo, ¿no? Ha sido hace pocos días comparado con la NASA, CONICET, incluso superando las expectativas. Consultarte porque de alguna manera se habla de distintos organismos del Estado que como si estuvieran cobrando dinero sin que se generara un impacto en la sociedad, ¿no? Vemos, y lo mencionaste en esta entrevista, el impacto que genera la ciencia y el desarrollo en ciencia y tecnología, sobre todo también cuando es genuinamente producido aquí en el país. ¿Cómo es lo que cobra un becario? ¿Se cobra por los 5 años, por los 2 años? ¿Se ajusta por inflación? ¿De qué monto hablamos? Porque digo, ese dinero es para que el investigador o investigadora pueda profundizar en su conocimiento y no tener que estar trabajando y relegando para la investigación 1 o 2 horas de su día. Así es. Bueno, los becarios cobran un monto de alrededor de 400.000 pesos
y tiene actualizaciones a lo largo del año que esas actualizaciones no son las mismas que para el personal de planta que tiene paritarias, y el gremio acuerda los aumentos pautados, ¿no? Pero siguen más o menos la misma línea. Las investigaciones impactan después de mucho tiempo. La inversión tiene que ser sostenida en el tiempo para poder conseguir los resultados. Entonces, muchas veces se dice que las investigaciones no impactan o que se investigan cuestiones que no tienen una importancia para la sociedad, pero a la larga todas las investigaciones nos sirven. Investigar sobre animalitos o sobre diferentes especies que están en peligro de extinción no parece que fuera a generar un recurso inmediato, pero nos sirve para conservar nuestra biodiversidad, para conservar un reservorio genético de los animales nativos argentinos, lo mismo con las plantas nativas, y conocernos a nosotros mismos y poder a la larga esas investigaciones pueden redundar en desarrollos tecnológicos que son impensados a veces, ¿no? Por ejemplo, muchos de los desarrollos de la genética hubieran sido imposibles o hubieran sido mucho más lentos sin el estudio de una mosquita que se llama Drosophila, que es una mosquita insignificante que crece en las frutas que están fermentando y que ha permitido el estudio de los cromosomas que nadie se imaginaba que estudiando la mosquita íbamos a tener avances tecnológicos y de conocimiento tan impactantes en cuanto a la genética, ¿no? Y a la genética humana. Y lo mismo con un gusanito que se llama Carnoevitis elegans, que también es un gusanito insignificante, que es familia de algunos gusanitos que son parásitos, microscópico, llega a medir 1 o 2 milímetros de largo, y el estudio de ese gusanito y estudiar la genética del gusano, que podría a primera vista resultar poco significativo para los humanos, ha permitido también, como es un sistema tan simple, poder estudiar el rol de diferentes genes en un organismo multicelular, que luego tiene una réplica en un organismo complejo como son los mamíferos o los seres humanos, ¿no? Claro. Augusto,